Dicho esto, entonces, vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. Voy a compartir la pantalla. Hoy es la tercera clase de este curso sobre Biblia y homosexualidad y el tema de hoy es la homosexualidad en la ley de Moisés. Y la verdad que, como decía el padre Manuel, es el tema más difícil de todos, porque de verdad que tenemos aquí unas leyes que algunas personas han incomodado y siguen incomodando. Vamos a hacer una pequeña introducción, como siempre. En todo el Antiguo Testamento, miren, hay solamente dos pasajes que suelen citarse o que pueden citarse contra la homosexualidad y que suelen citarse contra la homosexualidad. De estos dos pasajes, uno es la historia de Sodoma y Gomorra, que ya la hemos visto ayer, que está en Génesis capítulo 19, los primeros 26 versículos, y ayer la hemos estudiado minuciosamente y hemos demostrado exegéticamente que ese episodio no se refiere a la homosexualidad. Así que ya con esto queda eliminado uno de los famosos textos que suelen citarse contra la homosexualidad. Y ahora vamos a estudiar el segundo y último. Fuera de este que vamos a estudiar ahora, no hay más textos, ningún otro texto sobre la homosexualidad. Y es justamente Levítico 18 y 20, o sea, en esos capítulos, un versículo en cada uno de esos dos capítulos. Son las leyes sobre la unión conyugal. O sea, estos dos versículos de Levítico es lo único que realmente queda para un estudio sobre la homosexualidad y esto es lo que vamos a estudiar en la clase de hoy. Entonces, entremos en la homosexualidad en la ley de Moisés, porque estos dos versículos del Levítico que he citado pertenecen a la ley de Moisés. Miren, de las 613 leyes que hay en el Antiguo Testamento, no sé si sabían ustedes, pero tradicionalmente todas las leyes de la Biblia se encuentran en el Pentateuco, nada más. En los 5 primeros libros son las únicas secciones de todo el Antiguo Testamento que contienen leyes. Y dentro de estos 5 libros de este Pentateuco, las leyes están recogidas en un grupo de 613 leyes. Así que siempre se habla de las 613 leyes del Antiguo Testamento. Únicamente 2 breves versículos son los que condenan la homosexualidad. Y esos 2 versículos están justamente en el libro del Levítico, que son en el capítulo 18, en el versículo 22, y esa ley dice, no te acostarás con varón como uno se acuesta con mujer. Es una abominación. El otro versículo está ya en el capítulo 20, en el versículo 13, y dice, si alguien se acuesta con varón como se hace con mujer, ambos han cometido abominación, morirán sin remedio, su sangre caerá sobre ellos. Esto de que si te acuestas con varón como con mujer se refiere a la relación sexual. Evidentemente, por eso es que aclara que como uno se acuesta con mujer. Estos dos versículos expresan la misma idea, exactamente lo mismo dicen los dos. La única diferencia está en que en el capítulo 18 de Levítico simplemente se menciona el delito, nada más. Es una abominación, se dice que es una abominación. Y en el segundo versículo se menciona el castigo, morirán sin remedio, la pena de muerte. Así que el primero simplemente dice que está mal y el segundo, qué hacer con los que se acuestan entre dos hombres, la pena de muerte. Bueno, como dije, estos son los dos únicos textos en los que realmente puede basarse un debate serio sobre la postura bíblica de las relaciones homosexuales. Fuera de estos dos versículos no existe en todo el Antiguo Testamento nada que pueda condenar la homosexualidad. Así que estamos tocando un punto neurálgico central en la tradición de este tema. Para muchos lectores, estas dos leyes levíticas son bien claras. O sea, no hace falta estudiar mucho ni analizar mucho. Está clarísimo lo que dice, está condenado y además penado con la muerte, así que no hay más que conversar ni hablar. Sin embargo,
Si uno se adentra en estos versículos y se pone a investigar un poco más, descubre que estas dos leyes están plagadas de dificultades y de enigmas que son difíciles de resolver. No es tan fácil decir, bueno, aquí se condena la homosexualidad y punto. No. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una pregunta que los lectores se hacen es, ¿qué clase de actos homosexuales se prohíben aquí? Todo tipo de actos homosexuales, algunos con quién, con algunas personas, con familiares, con extraños. Eso es un tema que hay que dilucidar. Además, también está pendiente por qué motivo se los considera inconvenientes. ¿Cuál es la razón que el legislador, toda ley tiene un motivo? ¿Cuál es el motivo por el que se condena la homosexualidad? Y lo más importante de todo es si sigue vigente hoy esta prohibición para los lectores y los creyentes de la Biblia. Entonces vemos cómo no es que simplemente leemos estos versículos y ya está todo el tema aclarado. Sobre estas tres preguntas que las he puesto aquí y que voy a tratar de resolverlas ahora, los biblistas, los estudiosos han propuesto varias respuestas a cada uno de estos interrogantes y entonces vamos a analizar para ver cuáles se sostienen y cuáles no. Vamos a estudiar entonces cada uno de estos dos versículos y cada una de estas preguntas que hemos hecho. Primero, y para que nos situemos en el contexto exegético, les voy a explicar el origen de la ley sobre la homosexualidad. Por supuesto, en la Biblia figuran como si las hubiera dado Moisés, pero en realidad, históricamente hablando, cronológicamente hablando, la ley levítica, o sea, todos estos capítulos del libro de Levítico, eh, donde aparece la homosexualidad, son leyes que entraron tardíamente en la Biblia. En los estratos más antiguos no figura. Miren, todas las leyes bíblicas se encuentran principalmente en 4 códigos. Ustedes saben que el Pentateuco, que es donde está la ley judía, mezcla historias con leyes, la historia de Abraham, de Isaac, Jacob, el arca de Noé, y después las leyes que Moisés da en el desierto o en Moab, o sea, códigos legales e historias bíblicas. Y son 4 los códigos legales que hay en el Antiguo Testamento. El primero es el Código de la Alianza, llamado el Código de la Alianza. ¿Por qué se llama así? Porque aparece cuando Moisés sube al monte Sinaí, hace la alianza con Dios y con el pueblo de Israel, y ahí Dios le da un código, un conjunto de leyes. Bueno, ese es el Código de la Alianza, o sea, de la Alianza del Antiguo Testamento. Después está el Código Cultual. Se llama así. Ahora lo voy a explicar cuando muestre geográficamente dónde fueron dados. El tercer código es el código de santidad y el cuarto es el código deuteronómico. Estos son los 4 códigos en los que están todas las leyes del Antiguo Testamento. Y como les dije hace un rato, estos 4 códigos están dentro del Pentateuco, o sea, en los 5 primeros libros de la Biblia. En su actual redacción, o sea, tal cual como están hoy, figuran como si Dios se las hubiera dado directamente a Moisés y Moisés se las hubiera transmitido al pueblo. Así que, digamos, desde la ficción literaria, Dios se las ha dado a Moisés y Moisés la transmitió al pueblo de Israel. Y se presentan, por lo tanto, como si tuvieran un origen divino. Ahora bien, miren, aquí yo le voy a hacer un cuadro geográfico para que nos ubiquemos cómo figuran estos 4 códigos en la ficción bíblica, o sea, en la historia bíblica, en la Biblia como literatura. Ustedes acuérdense que aquí en Egipto, donde hago este circulito y pongo la palabra Israel, supuestamente se encontraba el pueblo de Israel esclavo, cautivo del faraón. Y según el libro del Éxodo, salieron el día en que se abrieron las aguas y el pueblo de Israel pudo salir. Y aquí les hago el camino que siguieron hasta el monte Sinaí. Salieron por ahí, costeando el Golfo de Suez, y llegaron al monte Sinaí, que también lo conoce como monte Horeb. Y ahí
cuando llegan ahí, Moisés sube a la cima del monte y ahí Dios le da el primer cuerpo legislativo, que es el Código de la Alianza. Como les dije, Dios les dice, vamos a hacer una alianza, esta va a ser las leyes, tiene que cumplir, y ahí les dio este Código de la Alianza. Resulta que el pueblo de Israel, mientras Moisés estaba arriba, porque bajó, les dio el Código de la Alianza, volvió a subir, y cuando estaba en la cima del monte, el pueblo, esto lo saben ustedes porque seguramente han leído alguna vez esto en la Biblia, el pueblo, como demoraba a Moisés, pensaba que se había muerto Moisés, se pusieron a adorar al famoso becerro de oro. Y entonces cuando bajó Moisés y vio que adoraban al becerro de oro, enojado rompió las leyes, el código de la alianza, se enojó, bueno, hubo una discusión, mataron a personas, Dios se enojó, y al final Dios le dio un segundo código, que es el código cultual. Este código Moisés lo entrega después de que han adorado al becerro de oro, para que el culto que hagan sea un culto puro y santo. Mientras estaban ahí, le dio un tercer código, el famoso código de santidad, para que el pueblo sea un pueblo santo, diferente, con una moral distinta a los demás pueblos. Entonces, los tres códigos estos fueron otorgados en el monte Sinaí o en el desierto del Sinaí. Y a partir de ahí hago otra flechita porque el pueblo salió de ahí, entraron a Tierra Santa, fueron costeando Moab, llegaron a Jericó, ahí van a entrar, y antes de entrar, Moisés les da el cuarto código, las leyes deuteronómicas. Fíjense, la palabra deutero significa segundo, nomos, leyes. Deutero, nomo, leyes segundas, las segundas leyes, porque las primeras fueron dadas en el monte Sinaí. Las segundas leyes, las leyes deuteronómicas, fueron entregadas en la llanura de Moab cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces, aquí tenemos los cuatro códigos legales. Esto es, vuelvo a decir, la ficción literaria. O sea, si nosotros abrimos la Biblia y leemos, esto es lo que nos cuenta la Biblia. Un código de la alianza, el código cultural, el santidad, y después, antes de entrar, el código deuteronómico. Pero en la realidad histórica, estas leyes fueron creadas por el pueblo de Israel en distintas épocas de su historia. O sea, no es que en el monte Sinaí Moisés recibió estas leyes, no, las leyes que tenemos en el Antiguo Testamento son leyes muy posteriores, tardías. Miren, aquí les voy a hacer un cuadro de estas leyes con las verdaderas fechas. Aquí en la primera columna voy a poner el nombre del código, de estos cuatro códigos que les he dicho, la cita bíblica, en qué parte de la Biblia están, y la fecha. El código más antiguo es el código de la alianza, pero claro, la Biblia lo ubica como si fuera del siglo XIII antes de Cristo, que es la época de Moisés. En realidad, está en el Éxodo 20 al 23, es del siglo VIII, o sea, 500 años posterior a la época de Moisés. O sea, es un código mucho más nuevo de lo que realmente aparece en la ficción literaria. El segundo código es el código cultual, que aparece en el Éxodo capítulo 34. Y este código cultual es contemporáneo al código de la alianza, o sea, también del siglo VIII antes de Cristo. Después tenemos el código deuteronómico. En la Biblia, en la ficción, aparece como el último código, el que Dios le da a través de Moisés en las puertas de la tierra prometida cuando están por entrar. Por eso son las segundas leyes. Eso es en la ficción y está en el libro del Deuteronomio, pero son del siglo VII antes de Cristo. Y por último, el código de santidad, que es el libro de Levítico 17 al 26, son del siglo VI. ¿Por qué me he tomado el trabajo de mostrarles estas fechas y exponer esta cronología? Porque si ahora ustedes se fijan, las leyes que nos interesan a nosotros son las del Levítico. Es el último código que entró en la Biblia, el que contiene las leyes contra la homosexualidad. Los tres primeros códigos, los más antiguos, no dicen nada sobre la homosexualidad. Y este cuarto código,
código de santidad. Miren la fecha, siglo VI antes de Cristo. ¿Qué pasaba en el siglo VI antes de Cristo? Estaban en el exilio de Babilonia. O sea que estas leyes entraron tardíamente en una época muy especial del pueblo de Israel cuando estaban en el exilio de Babilonia. Y resulta curioso comprobar que los tres códigos legales más antiguos no condenaban la homosexualidad. O sea, en la época más antigua de la vida del pueblo de Israel no aparece para nada este tema. Por eso es que es muy importante fijarse cómo en el libro del Levítico aparecen tardíamente. Y esto coincide, o sea, el hecho de que el pueblo de Israel no haya condenado la homosexualidad en las leyes más antiguas, coincide con lo que comprobamos en los demás pueblos del cercano oriente. Acuérdense que el pueblo de Israel es uno más de los muchos pueblos del cercano y del Medio Oriente. Y las legislaciones de las culturas del antiguo cercano oriente no censuraban los actos homosexuales consentidos. Esto es muy interesante. Miren, aquí les voy a poner algunos códigos legales que los arqueólogos han encontrado. Son antiquísimos. Miren, por ejemplo, el código de Hammurabi. Seguramente han oído hablar del código de Hammurabi. Es una piedra donde están registradas 200 y tantas leyes de los babilonios. Desde el siglo XVIII antes de Cristo no se condena la homosexualidad. En las leyes de Asiria, son del siglo XV antes de Cristo, no hay condena de la homosexualidad. Las leyes hititas, los hititas eran un pueblo en la actual Turquía, en la actual Asia Menor. También del siglo XV no se condena la homosexualidad. Las leyes de Ugarit tampoco. Las leyes cananeas tampoco. Entonces, ¿qué nos muestra todo esto? Que los códigos legales más antiguos encontraban como algo normal la homosexualidad consentida. En ningún código antiguo que nos ha llegado figura esto como delito. El Antiguo Testamento, que tiene tres códigos legales antiguos, parece compartir esta misma postura de sus vecinos, porque ya les he mostrado cómo el código de la alianza, el código cultural, el código deuteronómico, que son los más antiguos, no dicen nada de la homosexualidad. En esto hacen causa común con los pueblos vecinos. Es como si hubiera habido un acuerdo en el mundo antiguo sobre la tolerancia de la homosexualidad siempre que no fuera forzada. O sea, mientras fuera consentida, no había problema. Pero cuando llegamos a la época persa, de los persas, estamos ya en el siglo VI antes de Cristo, aquí encontramos por primera vez el rechazo social y la condena a la relación homosexual. Entonces, miren, mientras estamos en época anterior al siglo VI antes de Cristo, no hay problema. Y los persas tienen un libro religioso que se llama el Avesta. El Avesta. Y en este libro, que es una colección de textos sagrados de los antiguos persas, aquí aparece condenada la homosexualidad. Ustedes saben que los persas tenían una religión que hoy se conoce como zoroastrismo, fundada por Zoroastro. Ellos adoraban a una divinidad, a un dios llamado Ahura Mazda. Por eso también se los conoce como mazdeísmo, por Ahura Mazda. Y la religión toma el nombre de Zoroastro y por eso se conoce como zoroastrismo. Esa es la religión de los persas. Y los persas, entonces, en este libro, el Avesta, por primera vez dejaron registrada la condena hacia la homosexualidad. Justamente el pueblo de Israel estuvo sometido a los persas a partir del siglo VI antes de Cristo. Miren qué casualidad. Qué casualidad que cuando el pueblo de Israel en el siglo VI es llevado al exilio de Babilonia y a partir de ahí empiezan a depender de los persas, porque poco después desaparece
Babilonia y los persas son los que se apoderan de Babilonia y los que se apoderan de todo lo que sería el pueblo de Israel. Justo que los israelitas pasan a depender culturalmente de los persas, aparece en la Biblia la ley contra la homosexualidad en el libro de Levítico, porque les he dicho que el Levítico se escribe justamente en el siglo VI antes de Cristo, cuando ellos están dependiendo de los persas. Así que en la época en que se escribe el Código de Santidad, que es el libro del Levítico, el pueblo de Israel está sometido a los persas. Por eso en los códigos anteriores no figura esta ley. Y por eso hoy los estudiosos, los exegetas, piensan que ha sido la influencia de los persas la que hizo que entrara la condena de la homosexualidad en la Biblia, porque es justamente en esta época cuando aparece. Muy bien. Y hemos estudiado entonces cómo aparece esta ley en la Biblia. Ahora vamos a el punto siguiente. ¿Qué condena esta ley? ¿Qué acto concretamente es el que condena? Que es la primera pregunta que nos planteábamos al comienzo. Y los exegetas han tratado de averiguar qué clase de actos homosexuales son los que aparecen condenados en la Biblia. Nosotros normalmente decimos, bueno, ahí dice actos homosexuales, bueno, pero hay que ver qué palabra se usa, qué contextos aparece esta ley. Y lo primero que está claro es que aquí están condenadas las relaciones consensuadas, o sea, no las violaciones, sino las relaciones consensuadas. ¿Por qué? Porque se estipula la misma pena para los dos participantes. El Levítico decía, si alguien se acuesta con varón, como se hace con mujer, ambos han cometido abominación, morirán sin remedio. Por lo tanto, se supone que es una relación consensuada. ¿Por qué? Porque cuando es una violación, solamente la pena de muerte es al violador. A la parte inocente no se la condena. ¿Por qué le van a condenar a un pobre indefenso que ha sido violado? Entonces, fíjense, cuando se habla de una violación, la ley de Moisés solo castigaba al violador. Así que si aquí se condena a los dos, es porque se está hablando de una relación sexual consentida, consensuada. Los dos están de acuerdo. Así que ya por lo menos eso está claro. Es una relación consensuada. Lo que no está claro es a qué clase de relaciones consensuadas se refiere esta ley. Y en este punto, los biblistas se dividen. Ya saben que no siempre los biblistas están de acuerdo en todas las interpretaciones. Y las soluciones que se han ofrecido pueden resumirse en cuatro posturas. ¿Cuáles son esas posturas? La primera solución es la que dice que la relación homosexual prohibida se refiere a la prostitución religiosa. Y ahora lo voy a explicar. Esta es una propuesta, una solución bastante generalizada. Aquí pongo algunos autores, siempre me gusta para que vean que yo no invento estas soluciones o estas explicaciones. Por ahí pongo autores, ahí está McNeil, Edwards. Bueno, ¿por qué han propuesto esta solución? Ustedes saben que algunos pueblos antiguos, como por ejemplo los cananeos, que eran los vecinos más inmediatos de los israelitas, tenían dioses propios de la fecundidad. ¿Qué significa esto? Que los dioses cananeos, como Baal, como Asherá, eran dioses cuya especialidad era la fecundidad de la tierra, la fecundidad de los animales, la fecundidad del ganado. Eran dioses que producían fecundidad, porque eran pueblos sedentarios, eran pueblos agrícolas. Y entonces los dioses eran dioses de la agricultura. Y estos pueblos creían que la fecundidad de la tierra y de los sembrados dependía de las relaciones sexuales que los dioses mantenían en el cielo. O sea, si el dios Baal se acostaba seguido con la diosa Asherá, la tierra era fecunda.
los animales se multiplicaban. Los partos del ganado eran partos sanos. Las semillas fructificaban. Pero eso dependía de que los dioses se unieran sexualmente en el cielo, porque eran dioses de la fecundidad. Ahora bien, una manera de promover estas relaciones sexuales en el cielo era haciéndolo en la tierra, con prostitutas sagradas, con la prostitución sagrada. Y entonces, había lugares de culto, capillas, santuarios, sagrarios, especialmente preparados con personas consagradas a la divinidad. Y cuando uno quería que su tierra produjera buena cosecha, fuera abundante, tuviera fecundidad en su sembrado, iba y se acostaba con las prostitutas sagradas. Y de esta forma fomentaba la divinidad, la incitaba a la divinidad para que sus tierras fueran fecundas. Y se creía que los dioses se sentían motivados a realizar la misma actividad que los fieles. Esto lo aparece permanentemente en el Antiguo Testamento, cuando los profetas critican a los israelitas porque practicaban esta prostitución sagrada, o se llama también prostitución cultual, porque es una forma de culto. También se llama prostitución religiosa. Todos estos adjetivos se refieren a la misma prostitución. Prostitución sagrada, cultual, religiosa, era la prostitución para fomentar en los dioses la fecundidad de la tierra. Y entonces se esperaba que si ellos iban y dejaban una ofrenda en el santuario y se acostaban con una prostituta sagrada, iban a tener abundantes cosechas y fecundidad en el ganado. Uno podrá decir, bueno, esto es una avivada para poder acostarse con estas mujeres. No, porque ellos no tenían problema de acostarse con quien quisiera. Ellos podían acostarse con cuanta mujer querían, pero si se acostaban con estas consagradas, entonces sí obtenían un beneficio en su tierra. Por eso se trataba de una relación sexual especial. Ahora, los consagrados a la prostitución sagrada no solamente eran mujeres, había también hombres homosexuales. Y entonces uno podía acostarse con estos hombres en lugar de con las mujeres, y de esa forma, tanto hombres como mujeres podían provocar la fecundidad de la tierra. Esta homosexualidad ritual, no toda homosexualidad, es la que, según estos autores, estaba prohibida en el Levítico. No sé si ha quedado clara la idea, pero lo que dicen estos autores que se adhieren a la primera postura es que lo que el Levítico prohíbe no es toda homosexualidad, no es cualquiera, solamente era con estos prostitutos sagrados. ¿Por qué? Porque era una forma de evitar la práctica de un culto pagano entre los israelitas. O sea, lo que la ley de Moisés quería evitar era que imitaran la práctica de los cananeos paganos, pero no evitar la homosexualidad. Solamente estaba mal hacerlo con estos prostitutos sagrados, consagrados, cultuales, porque de esta forma están practicando una religión desviada. Bueno, esta es la primera postura entonces. ¿Qué crítica le hacemos a esta interpretación? Esta interpretación, la mayoría de los autores no la defiende. ¿Por qué? Miren, la Biblia llama Kadesh, Kadesh en hebreo significa consagrado, a los hombres dedicados a la homosexualidad sagrada. O sea, cuando se prohíbe la relación homosexual con estos prostitutos sagrados, se dice, no te acostarás con Kadesh, que son estos prostitutos sagrados. Aquí tenemos, por ejemplo, miren el primer libro de los Reyes, capítulo 14, hasta hubo en el país consagrados a la prostitución, dice el autor, y pone la palabra Kadesh. Así imitaron las costumbres abominables de los pueblos que Yahvé había expulsado. Bueno, aquí el autor del primer libro de los Reyes se queja porque dice que los israelitas iban a estos prostitutos sagrados y miren, usa la palabra Kadesh.
Aquí tenemos otro texto. El rey Josías derribó las casas de los consagrados a la prostitución y otra vez la palabra Kadesh, que estaban en la casa de Yahvé. O sea, cuando la Biblia quiere referirse a estos prostitutos sagrados, usa la palabra Kadesh. Pero el Levítico prohíbe la relación sexual con un zacar, que alude al hombre común. Por lo tanto, no podemos aceptar que se trate de una prohibición con los prostitutos sagrados, sino con cualquier persona. Así que esto tira por tierra la hipótesis de los prostitutos sagrados. Y además, en segundo lugar, la prohibición de la homosexualidad sagrada, o sea, con los Kadesh, más tarde aparece claramente y con toda precisión. Por lo tanto, aquí no tiene necesidad de aparecer de una manera velada. Miren, el Deuteronomio dice, no habrá prostitutas sagradas entre los israelitas, ni prostitutos consagrados. O sea, aquí está la prohibición. Entonces quiere decir que el Levítico no está prohibiendo esto. El Deuteronomio prohíbe los prostitutos sagrados. El Levítico prohíbe la prostitución con cualquier hombre. Así que con esto cae entonces esta primera solución. El Levítico prohíbe la homosexualidad, pero no se refiere a la prostitución sagrada. Esto es un problema para los gays y las lesbianas judías. ¿Por qué? Porque ellos, al ser judíos, tienen que respetar las leyes del Levítico 18 y 20. Y ellos dicen, la única explicación que ellos encuentran para sentirse judíos y a la vez aceptar el Levítico es que el Levítico condena la prostitución sagrada. Nosotros sabemos que no, pero ellos no tienen otra solución. Y basándose en esto han fundado comunidades gays con sinagogas y otras instituciones. ¿Por qué? Porque ellos no quieren dejar de ser judíos, pero el Levítico les prohíbe. Y entonces, como no tienen otra salida, porque el Levítico prohíbe la homosexualidad, ellos son homosexuales judíos, pero quieren seguir siendo judíos, dicen, bueno, a nosotros no nos alcanza esta ley porque se refiere a la prostitución religiosa. Y con esta interpretación ellos tratan de salvar la ley, pero sin que se les aplique a ellos. O sea, es la vuelta que le han encontrado los homosexuales gays judíos para poder seguir siendo judíos, por un lado, respetar el Levítico y por otro lado poder vivir su vida homosexual. Bueno, la segunda solución, y hemos visto que nosotros sabemos que no se refiere a la prostitución sagrada. La segunda solución dice que la homosexualidad prohibida es la practicada entre parientes cercanos. O sea, el Levítico sí prohíbe la homosexualidad, pero solo con un familiar homosexual, no con cualquier homosexual. Si uno encuentra un homosexual que no es pariente, puede tener relación homosexual. Esto, ¿de dónde lo sacamos? O mejor dicho, ¿quiénes son los autores que lo proponen? Aquí tenemos a Jacob Milgrom, a Wells, que son los representantes de esta postura. ¿Y en qué se basa? Llegan a esta conclusión por el contexto en el que aparecen las dos leyes. Yo no sé si ustedes han leído para hoy el Levítico 18 y el Levítico 20, que les he pedido que lo leyeran. Seguramente si los han leído se han aburrido y se han dormido porque son unas listas bastante aburridas, pero si han alcanzado a leer algo, se dan cuenta que, por ejemplo, Levítico 18 prohíbe a un hombre tener sexo con la madre, tener sexo con la madrastra, tener sexo con la hermana, tener sexo con la nieta, tener sexo con la media hermana, está versículo 7, 8, 9, 10, el 12, tener sexo con la tía paterna, tener sexo con la tía materna, con la esposa de un tío, con la nuera, con la cuñada, o sea, todos parientes, todos parientes. De pronto, aparece el versículo 22 y entonces ahí dice, no tendrá relación homosexual. ¿Y qué dicen estos autores? Tiene que ser un pariente, porque toda la lista que venía eran parientes.
Así que deducen que cuando el versículo 22 termina diciendo que está prohibida la relación homosexual, dice si es un pariente. Como el Levítico 20 es el mismo contexto que el Levítico 18, por lo tanto, también estos dos versículos tienen que aludir a algún pariente. Por lo tanto, dicen estos autores, el hombre con el que está prohibido acostarse tiene que ser también un pariente cercano. ¿Por qué? Porque todo el contexto habla de parientes cercanos. Y entonces, el acto no sería inmoral por ser homosexual, sino por ser incestuoso. Pero si uno lo practica con alguien que no es pariente, no hay ningún problema. Bueno, esta es la segunda explicación que dan. ¿Cuál es la crítica que se hace? Ya podrán imaginar ustedes que no aceptamos esta interpretación nosotros, por lo menos en esta conferencia, porque sí es cierto que Levítico 18 contiene una larga lista de relaciones incestuosas prohibidas. Es cierto. Hemos visto con la madrastra, con la madre, con la tía, con la hermana, con la nuera, todos parientes. Pero en cada uno de esos casos, ustedes han visto, se aclara con qué pariente está prohibido. No con tu madre porque es tu madre, no con tu hermana porque es tu hermana, no con tu tía porque es tu tía, no con tu nieta. O sea, se aclara qué pariente es. En cambio, cuando se prohíbe la unión homosexual, simplemente dice, no te acostarás con varón. Punto. No se aclara ningún parentesco. Entonces no podemos decir que aquí se refería a los parientes, porque claramente ustedes ven que cuando el autor del libro de Levítico quiere referirse a un pariente, habla de un pariente, y aquí no habla de ningún pariente. Por eso es que no podemos nosotros honestamente aceptar esto de que esta prohibición es siempre y cuando se trate con un pariente. No, aquí no está hablando de eso. Este es el único caso en toda la lista en la que no se menciona ningún vínculo familiar. Así que seguramente no tiene que ver con ningún pariente. Tercera solución. ¿Cuál es la tercera explicación, la tercera postura o hipótesis que se utiliza para interpretar esto? Suponen, un autor supone que se trata de un error de traducción. Jan Justen es el que ha propuesto esta novedosa solución, esta novedosa interpretación. No los voy a marear mucho con esta interpretación porque tampoco la vamos a aceptar, pero por lo menos para que sepan, él sostiene que el versículo está mal traducido y que no dice, no te acostarás con varón como uno se acuesta con una mujer. Así leemos nosotros y dice, no, no, no dice eso. Lo que debe decir es, no te acostarás con varón en la cama de una mujer. O sea, lo que les marco ahí en rojo, como uno se acuesta con, él dice, está mal traducido. Ahí hay que poner en la cama de. Y este autor sigue diciendo, la cama de una mujer, ¿cuál es? El marido de la mujer. El marido es su cama, dice este autor. Por lo tanto, lo que la ley prohíbe es tener relaciones sexuales con el esposo de una mujer, o sea, con un hombre casado. Si el hombre es soltero, se puede tener relaciones homosexuales. Ahora, si está casado, no. ¿Por qué? Por respeto a la mujer del hombre casado, que es el mismo caso de una mujer casada. La Biblia prohíbe a una mujer casada acostarse con otro. Bueno, aquí la Biblia prohíbe a un hombre casado acostarse con otro. ¿Por qué? No porque la relación homosexual en sí sea mala, sino porque está casado. Porque cuando dice no te acostarás con varón en la cama de una mujer, esto de en la cama de una mujer sería el marido de ella. Bueno, ustedes no intenten esforzarse para entender cómo es que se ha hecho esta traducción, porque hoy nadie acepta esta interpretación. Este autor, Jan Justen,
fundamenta su postura diciendo que la Biblia muchas veces condena el sexo de una mujer casada, pero nunca condena el sexo de un hombre casado. ¿Por qué? ¿Por qué a un hombre casado no se lo condena? Pues aquí se está llenando ese vacío legal. Aquí se está condenando el sexo de un hombre casado. ¿Por qué? Porque la mala traducción o la correcta traducción nos hace ver que en realidad la prohibición tiene que ver con el hombre homosexual que está casado. O sea, lo que busca proteger, según este autor, lo que se busca proteger es la pareja completa, defendiendo los derechos de la mujer al adulterio de su marido. O sea, el hombre casado no tiene que ser adúltero. Bueno, perdonen que he ido medio rápido, pero estas son teorías por ahí un poco traídas de los pelos, porque sepan que todo esto proponen los biblistas y esta postura dice que en caso de que los dos hombres sean solteros, la relación homosexual está permitida. Lo que está prohibido es si es que el hombre está casado. Bueno, ¿cuál es la crítica que se hace a esto? Como les decía recién, esta interpretación puede ser muy ingeniosa, pero es menos aceptable todavía que las otras dos. ¿Por qué? Primero porque no parece correcto cambiar la traducción. O sea, ningún biblista ha aceptado, la verdad, nadie lo ha seguido a Jan Justen en esta propuesta que él ha hecho. Él dice, yo propongo que cambiemos la traducción. No, le han dicho los demás, no se puede cambiar esa traducción porque está mal hecha. Es una sugerencia sin fundamento y casi ningún erudito la ha aceptado. Y en segundo lugar, porque tampoco, suponiendo que aceptemos esa traducción, no te acostarás en la cama de la mujer, no está claro de que la cama de la mujer sea el marido. ¿Por qué vamos a decir eso? Entonces, conclusión, ninguna de estas tres hipótesis son las que aceptamos. Y ahora, para tranquilidad de ustedes, les voy a proponer la cuarta y última solución, la que hoy aceptan los biblistas como la interpretación correcta de estas dos leyes del Levítico. La cuarta solución es la más simple y la más sencilla de todas. Y en la mayoría de los exegetas, la mayoría de los biblistas, casi todos los que ustedes puedan encontrar y leer, van a decir lo que yo ahora les voy a decir. Y esta interpretación sostiene que el libro del Levítico no prohíbe la homosexualidad sagrada, como decía la primera hipótesis. ¿Se acuerdan? La primera hipótesis decía que con un prostituto sagrado. No. Tampoco prohíbe la homosexualidad entre parientes, como decía la segunda hipótesis, que era, tenía que ser un pariente. No, tampoco prohíbe eso. Tampoco prohíbe la homosexualidad con un hombre casado, como decía esta tercera que les acabo de decir, sino que prohíbe todo tipo de homosexualidad, todo tipo. Si dice no te acostarás con hombre y usa la palabra tzacar, que es la palabra común para todo hombre, el Levítico, seamos honestos, no torturemos el texto bíblico, no le demos vuelta, no inventemos cambio de traducción. La Biblia prohíbe todo tipo de homosexualidad. Es una condena general de la unión sexual entre un varón con otro, sea pariente, sea soltero, sea prostituto sagrado o con quien sea. O sea, no hay que dar vueltas buscando una solución que uno quiera hacerle decir al texto lo que no dice. Con una honestidad y franqueza exegética podemos llegar a esta conclusión. Las otras lecturas, estas otras tres hipótesis anteriores, que no, que es la prostitución sagrada o que se refiere a los parientes, ¿no?, son forzadas para hacerles decir al texto algo diferente de lo que claramente dice. Y la verdad que es claro el texto. Dice, no te acostarás con otro hombre y punto. Pero una vez que hemos llegado a esta primera conclusión, entramos a un segundo problema importante. Y es este. ¿Por qué la Biblia prohíbe la homosexualidad? Este es un tema que nunca nadie ha respondido. Y es un tema al que tenemos que responder. ¿Por qué sobre este tema
la prohibición es tan tajante, tan terminante? No te acostarás con otro hombre y punto. Se acabó. ¿Por qué conlleva una condena tan brutal como la pena de muerte? El hecho de que alguien se acueste con otro hombre, ¿por qué se condena de esa forma? Y aquí tenemos que decir que lamentablemente la Biblia nunca lo explica. Sobre el porqué de la condena homosexual, guarda un extraño silencio. Y aquí es donde está el punto débil de esta ley. Aquí está la debilidad y cuando uno dice, bueno, yo quisiera cumplir esta ley, pero denme un motivo, denme una razón. No hay ninguna razón. Y fíjense de muchas otras prohibiciones, quizás más elementales, de temas más básicos, más sencillos, se dan motivos o podemos imaginar los motivos. Miren, por ejemplo, ¿por qué la Biblia prohíbe comer carne de cerdo? Bueno, lo entendemos. El cerdo estaba siempre en la inmundicia, en la suciedad, se transmitían muchas enfermedades. En aquella época no había heladera, no había freezer, congelador, y entonces se entiende que se prohíba la carne de cerdo. ¿Por qué se prohíbe hacer imágenes? Se entiende. En la antigüedad se creía que las imágenes encerraban a la divinidad, a Dios. Entonces, cuando uno hacía una imagen, lo llevaba de aquí para allá y lo manipulaba a Dios. Se creía que Dios se lo podía manejar llevando de un lado a otro la imagen. Y como eso era una creencia general de los pueblos antiguos, Dios dice, bueno, de mí no hagan imagen porque a mí nadie me va a manipular. Se entiende por qué se prohíbe. Se entiende por qué se prohíbe atar un buey y un asno para arar. La Biblia prohíbe, no vas a arar con un buey y un asno. ¿Por qué? Porque tiran de distinta manera y por cuidar a los animales, por ternura hacia los animales, se prohíbe esto. Se entiende por qué si se encuentra un nidito, dice, donde está la madre con los huevos, si encuentras en un árbol un nido donde hay una madre con los huevos, no la puedes tomar a la madre y a los huevos. A los huevos sí, si quieres sacar los huevos puedes llevarte, a la madre nunca. ¿Se entiende por qué? Porque así la madre puede poner otros huevos y puede seguir teniendo huevos para comer. O sea, muchas leyes, uno entiende el sentido. Nunca hemos entendido por qué se prohíbe la homosexualidad. Se guarda un misterioso silencio sobre este tema. Y esto es lo que nos lleva a que nosotros nos preguntemos por qué una norma que afecta necesidades humanas tan íntimas y fundamentales no tienen argumentos sólidos. Uno esperaría, miren, si uno se pone en el lugar de un homosexual, el homosexual siente una atracción hacia otra persona por su propia naturaleza, siente una atracción hacia alguien del mismo sexo, pero por su propia naturaleza es una inclinación básica, fundamental. ¿Cuál es el argumento sólido que me prohíbe eso? No hay. Eh, la ley que prohíbe la homosexualidad es una ley que mutila dolorosamente la felicidad de quienes se encuentran en la atracción al mismo sexo, su forma de amor natural. Para un homosexual es natural amar a otra persona homosexual. Y sin embargo la Biblia lo prohíbe. Y simplemente dice que es una abominación y jamás aclara por qué Dios ve con malos ojos esta relación. Y entonces uno piensa que es imposible suponer que una regla de comportamiento tan importante haya entrado en la ética hebrea por casualidad o sencillamente por antojo divino. A Dios se le ha antojado poner esta ley y por eso la ha puesto. Se le ha ocurrido poner esta ley y entonces, no, Dios no pone leyes porque se le antoja. Tiene que haber un motivo. El problema es que la Biblia no da ese motivo. Y por eso los exegetas han tratado de encontrar el motivo de esta prohibición. Y han propuesto tres motivos de esta prohibición. El primer motivo, la primera razón es para diferenciar a Israel de las demás naciones. ¿Por qué? Porque las otras naciones practicaban la homosexualidad. Israel tiene que ser distinto. Este argumento o esta primera razón
está tomado del mismo libro del Levítico. Fíjense, ustedes han leído el capítulo 18 del Levítico. Antes de empezar la larga lista de relaciones prohibidas, dice, los primeros versículos, no imiten las costumbres de Egipto, donde vivían antes, ni las de Canaán, a donde los llevo ahora. No sigan su conducta, cumplan mis normas y mis mandamientos. O sea, no imiten a los otros pueblos. Y a continuación vienen todas las prohibiciones sexuales. No te acuestes con tu madre, con tu hermana, con tu tía, con tu nuera, con tu hija, ta, 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 ta. Y al final vuelve a decir, no se hagan impuros con ninguna de estas acciones, pues con ellas se han hecho impuras las naciones que yo voy a expulsar delante de ustedes. Entonces, ¿qué deducen algunos autores? ¿Ven? Esto es para diferenciarse de los otros pueblos. El mismo libro de Levítico dice, no imiten a los otros pueblos, no se acuesten con toda esta gente, es para ser diferente de los otros pueblos. O sea que los exegetas deducen que las leyes de Levítico fueron dadas para distinguir a Israel de los demás pueblos. Ahora, ¿por qué no aceptamos nosotros esta hipótesis o esta primera razón? Es cierto que las leyes levíticas han sido dadas para que el pueblo de Israel sea diferente. Es cierto, el pueblo de Israel tenía que ser distinto de los demás pueblos. Pero, en primer lugar, esta diferencia es una consecuencia de evitar esas prácticas, no es el motivo. O sea, ustedes si no practican estas relaciones homosexuales van a ser distintas, pero ¿cuál es el motivo? Ah, no lo dice el motivo. O sea, el motivo no aparece, aparece una consecuencia, que es van a ser diferentes. Así que no podemos decir que ese sea el verdadero motivo. Y en segundo lugar, fíjense, los que defienden esta postura dicen que esto es para ser diferente de los demás pueblos. Pero resulta que los actuales lectores cristianos, nosotros, cuando leemos la Biblia, no pertenecemos al pueblo de Israel, sino justamente a los demás pueblos. Yo soy argentino, ustedes son chilenos, otros venezolanos, otros americanos. Por lo tanto, ¿cómo vamos a ser distintos de ellos si ya somos distintos? ¿Cómo nos vamos a diferenciar de los otros pueblos si somos otro pueblo? Por lo tanto, no tiene sentido que ese sea el motivo para ser distinto, para que Israel sea distinto, porque entonces primero tendríamos que hacernos judíos y después ser distintos. Así que esta primera razón no se mantiene. La segunda razón que suelen dar es para evitar las mezclas antinaturales. Esta hipótesis la sostienen muchos autores. Ellos dicen que en la mentalidad judía las mezclas de especies distintas son un tabú que se ven con malos ojos. Cuando se combinan elementos desiguales que hay en la naturaleza, eso es una degradación de la naturaleza. Y entonces los judíos prohíben todo lo que sea mezcla de cosas raras. Y entonces, por ejemplo, el Levítico dice, no siembres en tu campo dos clases distintas de semilla. No puede, tiene que ser siempre la misma semilla, no se pueden mezclar las semillas. El Deuteronomio dice, no llevarás vestido tejido mitad de lana y mitad de lino. No se puede mezclar el tejido de la ropa. También el Levítico dice, no aparearás tu ganado con animales de otra especie. No se pueden mezclar las especies. El Deuteronomio dice, no ararás con un buey y un asno juntos. No puedes poner dos animales a arar de distinta especie. Entonces, los que sostienen esta segunda hipótesis dice, los judíos buscaban respetar el orden que Dios ha puesto en la creación. Dios ha puesto un orden que no se puede mezclar. Y así como no se puede mezclar la semilla, no se puede mezclar la ropa, no se puede mezclar el ganado, tampoco en una relación homosexual se puede mezclar. ¿Por qué? Porque es cierto que se unen dos seres de la misma especie, porque son dos hombres, pero se produce una mezcla de sustancias, que es el semen y las heces. Y entonces se está pervirtiendo la naturaleza. Por eso, dicen, está prohibida la relación homosexual
Y por eso la relación homosexual femenina no se prohíbe. No se prohíbe porque ahí no hay mezcla de sustancias. En cambio, en la homosexualidad masculina sí lo hay. Esta es entonces la solución que dan algunos autores en esta segunda explicación. Nosotros la objetamos y no la aceptamos tampoco a esta. Lo digo solamente por si alguien ha leído esta explicación. No creo que sea la correcta. ¿Por qué? Porque si esa mezcla era tan mal vista, no se entiende por qué la Biblia no prohíbe las relaciones anales entre un hombre y una mujer, donde también se produce esa combinación. Nunca se prohíbe eso. Así que quiere decir que no es por ese tipo de mezcla. Y esta seguramente habría sido una práctica realizada con más frecuencia. La Biblia no prohíbe. Así que no creemos que esta sea la verdadera razón por la cual se prohíbe la homosexualidad. Y llegamos a la tercera razón que yo creo y muchos autores creen que es la correcta y el verdadero motivo. Es la procreación. Este es el motivo por el cual la homosexualidad aparece prohibida en la Biblia. Esta la sostiene la mayoría de los exegetas y es, como les digo, la más probable. Para entender esto, hay que tener en cuenta que en Israel y los demás pueblos antiguos se valoraba enormemente la fecundidad familiar. Hay que tener presente que era una cuestión de supervivencia. En aquella época, el índice de mortalidad era muy elevado, no sé, de 4 o 5 chicos que nacían, a lo mejor uno solo llegaba a la edad adulta. Entonces, una mujer tiene que tener muchos hijos para que la población pudiera multiplicarse. Además, muchas veces las poblaciones se veían diezmadas por las pestes, por el hambre, por las guerras, y entonces, si no tenían muchos hijos, se podían extinguir. Además, si las familias eran numerosas, los trabajos eran más fáciles de realizar, las tareas del campo se ayudaban mejor, entonces era muy necesario que se tuviera muchos hijos. Y además, por una razón psicológica muy importante. Acuérdense que en aquella época no existía la idea de la otra vida. Cuando uno moría, se moría para siempre, no había resurrección. No existía la idea de la resurrección. Y entonces uno, ¿en quién sobrevivía? En los hijos. La forma de la inmortalidad eran mis hijos. Si yo moría sin hijos, moría para siempre, porque no tenía perdurabilidad en este mundo. Entonces era importantísimo tener hijos porque era la manera de continuar uno viviendo en este mundo y haber dejado algo en este mundo. Y por eso la prolongación de la existencia era justamente la descendencia, los hijos. Por todo esto, la Biblia consideraba la fecundidad como la máxima bendición de Dios. Muchos salmos, aquí pongo uno nomás, muchos salmos y muchos libros de la Biblia alaban y ponderan la fecundidad. Por ejemplo, el Salmo 127, los hijos son una herencia de Yahvé. O sea, lo que Dios te deja como herencia son los hijos. El fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en manos de un guerrero, así son los hijos de la juventud. Bueno, hay muchos textos que hablan de esto. En cambio, la esterilidad era lo peor que podía pasarle a una mujer. En la Biblia, la peor maldición es una mujer que no tuviera hijos. Era una forma de estar muerto, el hombre o la mujer. Por ejemplo, en el Génesis, acuérdense que Jacob se casó con dos mujeres, dos hermanas, Lía y Raquel. Y Raquel era estéril. Y en el Génesis 30, un día Raquel desesperada va a decirle a Jacob, dame hijos o me muero. Jacob se enoja y le dice, ¿pero acaso yo soy Dios para darte hijos? Vos has nacido estéril, no puedes tener hijos, ¿qué culpa tengo yo? Jacob se enoja con su mujer porque la mujer le va a reclamar que no le da hijos y le dice, o me das hijos o me muero. Y el mismo San Pablo en la carta a los Romanos, hablando de Abraham, cuando habla de que era viejito y no podía tener hijos, dice San Pablo, Abraham no vaciló en su fe al considerar su cuerpo ya muerto.
y el seno de Sara igualmente estéril. O sea, para Abraham estaba muerto por no poder tener hijos. Alguien que no tenía hijos era un muerto en vida. Una mujer que no tenía hijos era una muerta en vida. Hasta ese punto llegaba la necesidad de procrear. Miren, incluso la poligamia, que tantos problemas trajo a Israel, la poligamia generó muchísimos dramas en la vida de los israelitas por las intrigas de las mujeres, por las peleas de las mujeres, por querer poner cada uno su hijo como el hijo más importante del marido. Bueno, la poligamia ha sido una desgracia, pero sin embargo la han aceptado como remedio contra la esterilidad. Así que en el pueblo de Israel siempre hubo esta necesidad. Y en este contexto, las prácticas homosexuales se veían como estériles. Por eso se entiende, aunque no lo diga la Biblia, se entiende que estén prohibidas. Provocaban una pérdida de semen que en aquella época, que no había grandes estudios biológicos, se consideraba como el único principio de fecundidad humana. Por eso se entiende entonces que se prohibiera las prácticas homosexuales. Por eso también, por ejemplo, se prohibía el coito interrumpido, como vamos a estudiar mañana en Génesis 38, se prohibía la relación sexual durante la menstruación porque eran estériles, se prohíbe el sexo con animales porque es estéril y toda práctica que anulara la capacidad reproductora, porque para ellos era vital, era cuestión de supervivencia el poder engendrar hijos. Y así se entiende entonces la prohibición del Levítico de estas dos leyes de, contra la homosexualidad. Bueno, llegamos al punto más importante y central de nuestra charla de hoy, la vigencia de esta ley. Es la tercera y última pregunta que nos queríamos hacer. Hemos llegado al fondo de la cuestión. Ya sabemos, en primer lugar, que el Levítico prohíbe toda relación homosexual. No hay que andar con vueltas y disquisiciones, cualquier relación homosexual. Y también sabemos el motivo, por la fecundidad. Era vital poder tener hijos. Y llegado a este punto, nos falta resolver el tema más importante, que es este. ¿Sigue vigente esta ley de Levítico para el creyente cristiano? Y esto es muy importante porque vemos tantísimas iglesias cristianas que dan por supuesto de que esta ley sí sigue vigente. Y a primera vista parecería que sí, porque como hemos dicho, primero figura en la Biblia, segundo se lo califica como abominación. Toebaj es una palabra muy fuerte en hebreo que significa abominación, maldición. O sea, algo es el término más terrible, más duro que se puede aplicar a un pecado. Y en tercer lugar, se lo castigaba con la pena de muerte. Así que por todo esto, muchos sostienen que sí, que esta ley sigue vigente. Sin embargo, aunque esto es cierto, o sea, es cierto que aparece en la ley, es cierto que aparece como abominación y que tiene pena de muerte, hay que hacer algunas consideraciones. Miren, en primer lugar, resulta llamativo, como les he dicho al comienzo de esta conferencia, que un delito tan grave no aparezca en los códigos legales más antiguos. Esto ya nos muestra que no era una preocupación seria ni tan grave en los primeros tiempos. Durante los 7 primeros siglos de su historia, o sea, desde la época de Moisés, siglo XIII, hasta el exilio de Babilonia, no se prohibió la homosexualidad. Apareció recién en el siglo VI, cuando el pueblo de Israel estaba exiliado, cautivo en Babilonia, la población diezmada y era urgente multiplicarse. Así que se entiende por qué en el siglo VI, ante la carencia total de población, hayan introducido la prohibición de la homosexualidad. En segundo lugar, es cierto que la homosexualidad es considerada una abominación, que es el término más duro que se puede aplicar en la Biblia contra un pecado. Pero, también se considera una abominación en la Biblia comer carne de ciertos animales, como el cerdo, el conejo o la rana. ¿Quién cuando come un asado de cerdo o de conejo
se siente abominable. La Biblia dice que es abominable comer ciertos peces como el pulpo, el camarón, los mariscos, las langostas, almejas. Todo eso es una abominación. Para la Biblia es una abominación comer ciertas aves como el faisán o el avestruz. Para la Biblia es abominación que la mujer use pantalones. Y muchas mujeres usan pantalones sin ningún problema. Para la Biblia es una abominación tener imágenes religiosas en las casas. Si alguien tiene un cuadrito de la Virgen o de los santos, para la Biblia es lo mismo que ser homosexual. Es la misma condena ser homosexual que tener una imagen de la Virgen en la casa. Esto lo decía el otro día yo y una persona me escribió diciéndome, me parece muy desubicado de su parte que usted compare a los homosexuales con tener una imagen de la Virgen. Yo le dije, perdón, yo no soy yo el que compara eso, es la Biblia la que hace esa comparación, no yo. Si la Biblia pone el mismo castigo de abominación a estos dos delitos. Y ningún cristiano se siente abominable cuando incurre en estas prácticas. Entonces, ¿por qué un homosexual se va a sentir así si los otros que practican estas otras cosas no se sienten así? En tercer lugar, es cierto que la Biblia castiga la homosexualidad con la pena de muerte, es verdad. Pero la Biblia también condena con la pena de muerte, por ejemplo, al que no está circuncidado, a los adivinos, astrólogos y videntes, a los que trabajan en sábado. El que trabaja en sábado merece la pena de muerte, dice la Biblia. A los que coman morcilla, a la mujer que cometió adulterio, al hijo desobediente. Miren, aquí les voy a poner esta ley curiosa. Miren lo que dice el libro del Deuteronomio. Si un hombre tiene un hijo rebelde y díscolo, que desobedece a su padre y a su madre, supongo que ninguno de ustedes, mamás que están escuchando este curso, tienen un hijo desobediente y rebelde porque los hijos de ustedes serán muy obedientes. Pero supongamos que alguien tuviera un hijo que desobedece al padre y a la madre y que no les hace caso cuando los reprenden. Su padre y su madre los llevarán ante los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar. Dirán, este hijo nuestro es rebelde y díscolo, y no nos escucha, es un libertino y un borracho. Y todos los hombres de su ciudad lo apedrearán hasta que muera. ¿Alguien aplica esta ley? Y claro, uno dice, no, es una ley, pero sí, cuando se condena a la homosexualidad, sí. Bueno, si nadie condena estos actos, ¿por qué vamos a condenar al homosexual hoy? En cuarto lugar, y finalmente, para los lectores cristianos, y esto ya es solamente si hay cristianos entre los oyentes de este curso, si hay judíos o agnósticos o ateos, esta parte no va. Pero si hay cristianos, la ley contra la homosexualidad ha perdido toda vigencia. Y esto se debe a que, según el Nuevo Testamento, ha desaparecido el fundamento. ¿Se acuerdan cuál era la razón que les he dicho por el cual está prohibida? Por la fecundidad, por la propagación de la especie. Y este motivo que la justificaba, cuando llega el Nuevo Testamento, desapareció. ¿Por qué? Porque San Pablo aconseja a los corintios no casarse. Por lo tanto, no es tan grave la propagación de la especie y la procreación. Miren lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 7. Los quiero libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Bueno, suponemos que el hombre siempre está preocupado de agradar a su mujer. Está dividido, dice. La mujer soltera, lo mismo que la virgen, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en cuerpo y espíritu. En cambio, la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Pero si alguno, por estar en plena vitalidad, teme faltar a la conveniencia respecto de su novia y cree que debe casarse, que haga lo que quiera, no peca, cásense. Por tanto, dice San Pablo, el que se casa con su novia hace bien, el que no se casa hace mejor. Miren qué consejo de San Pablo, mejor es no casarse.
¿Mm? Y entonces, ¿dónde está esta desesperación por la procreación? Pablo también aconseja a los que ya están casados vivir como si no estuvieran casados. Les digo, hermanos, el tiempo es corto. Por tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Por lo tanto, de alguna manera entran aquí las relaciones íntimas con la esposa. Jesús mismo invita a renunciar a la propia esposa. En el capítulo 14 de Lucas, si alguno viene a mí y no odia, aquí el verbo odiar en realidad es un semitismo por postergar o por poner en segundo lugar a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Así que para Jesús no hay ninguna urgencia en la procreación. Incluso invita a prescindir de la procreación. Eh, Cuando Jesús habla del divorcio, termina diciendo, hay eunucos, ustedes saben lo que son los eunucos, los castrados. Hay eunucos que nacieron así del seno materno. Hay eunucos hechos por los hombres y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos, o sea, han renunciado a procrear por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Para Jesús, entonces, la gente que ama tanto, tanto el reino de los cielos, es capaz de renunciar incluso a la procreación. Por lo tanto, no hay ninguna urgencia con ese tema. Incluso los primeros cristianos, ustedes saben, muy pronto, mientras para el judaísmo el celibato era un disvalor, estaba mal visto no casarse, había que casarse sí o sí, para los cristianos muy pronto el celibato se convirtió en un valor. Y esto nos muestra cómo la venida de Jesús ha desvanecido la urgencia de la fecundidad y por lo tanto ha desaparecido también la razón que prohibía la unión homosexual. Eh, Como conclusión de esto que venimos diciendo, el libro de Levítico tenemos que reconocer que sí prohíbe la homosexualidad. O sea, no podemos evitar hacer un reconocimiento honesto de que aparece la prohibición. Y la ley tenemos que reconocer que tenía un fundamento que en aquel momento era comprensible, la necesidad de la procreación. O sea, se entiende por qué aparecen estas leyes. No podemos decir, qué injusta que es la Biblia, qué aberración. No, no es ninguna aberración, era algo vital en aquel momento. Y esta necesidad, sin embargo, ha caducado en el Nuevo Testamento porque se empezó a valorar el celibato y entonces hoy ya no la consideramos una ley obligatoria. Y uno dirá, bueno, pero ¿quiénes somos nosotros para decir que estas leyes siguen o no? Es que también muchas otras leyes han caducado con la nueva alianza que ha hecho Jesús. Voy a poner aquí algunos ejemplos, aunque ya he mencionado algunas. Miren, hay leyes que ya no obligan a los cristianos. Por ejemplo, como les dije, en Génesis 17 se ordena matar a los que no están circuncidados. Nadie cumple esto, matar a los que no están circuncidados. Éxodo 21 dice, si un hombre anda mal económicamente, puede vender a su hija como esclava. Nadie lo practica. En Éxodo 22, a los adivinos, astrólogos y videntes que tiran las cartas hay que matarlos. Levítico 1, de vez en cuando hay que quemar un toro y ofrecérselo a Dios porque emite un olor agradable para él. Levítico 19, el sueldo a los empleados hay que pagarlos cada día, no a fin de mes. El que paga a un empleado a fin de mes está violando la palabra de Dios. El Levítico 19 también prohíbe usar ropa que mezcle dos clases de tejido. Seguramente la ropa que ustedes tienen puesta en este momento es mezcla de lino con algodón o poliéster o seda, lo que sea. Todo eso está prohibido por la Biblia y nosotros no le llevamos el apunte. El Levítico 19 también prohíbe afeitarse, también está prohibido usar tatuajes, también está ordenado que hay que ponerse de pie cada vez que pase un anciano. Bueno, como hoy nadie se considera anciano, nadie va a obligar a otro a que se ponga de pie, pero la Biblia lo ordena. También la Biblia ordena que hay que matar a la mujer adúltera.
que si uno tiene un defecto en la vista, por ejemplo, si usa anteojos, no puede acercarse al altar de Dios. Y sin embargo, hay curas, gente que celebra misa con anteojos o que lee la lectura con anteojos. Eso está prohibido en la Biblia. El libro de los Números, si uno toca un cadáver, por ejemplo, va al cementerio o hace algún rito, al volver a su casa tiene que purificarse con las cenizas de una vaca roja. No sé de dónde sacaremos una vaca roja, pero hay que hacerlo. El Deuteronomio dice que cuando un familiar nuestro se cambia de religión, hay que matarlo y está sanamente ordenado. También prohibido usar aros o pendientes en la oreja. Yo aquí veo a través de las cámaras a varias de ustedes con aros. Sepan que están violando la palabra de Dios. Prohibido para la mujer usar pantalones. Se debe matar al hijo rebelde. Bueno, ya lo hemos leído este texto también. Y cuando una mujer enviude, tiene que casarse con su cuñado. Esta es la famosa ley del levirato. Bueno, todo esto para que vean cómo nosotros muchísimas de estas leyes no las cumplimos más. Y claro, uno se pregunta, entonces, ¿hay leyes que ya no son aplicables para los cristianos de hoy y otras sí? Por supuesto, las leyes del Antiguo Testamento ya no son aplicables. ¿Y cómo saber cuáles estarían vigentes y cuáles no? Bueno, en síntesis, podemos decir que todas las leyes del Antiguo Testamento, todas, fueron dadas para el pueblo de Israel, no para el pueblo cristiano. Y por lo tanto, todas las leyes del Antiguo Testamento, todas han caducado. Por lo menos, por eso digo que esto para los cristianos, ninguna ley del Antiguo Testamento, ninguna sigue vigente para los cristianos, porque Jesús ha hecho una nueva alianza con una nueva ley. Y el mismo Jesús ha resumido en estas leyes toda la ley de Moisés. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nada más. Ninguna otra ley obliga al cristiano. Incluso San Pablo lo dice con la misma claridad. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque aquello de no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Cuando nosotros hemos dejado enfriar el amor al prójimo, empiezan a aparecer todas las otras leyes y todos los otros preceptos, porque hemos dejado el único precepto que Jesús nos había dado. Bueno, concluyo con esto. Miren, los dos versículos del Levítico que condenaban la homosexualidad jamás fueron escritos pensando en personas que aman y respetan al prójimo. Nunca. Por eso hoy es inaceptable decir que la Biblia prohíbe la conducta homosexual, y menos aún cuando la conducta homosexual está ejercida con amor y con responsabilidad, y en armonía con las demás enseñanzas bíblicas como la caridad, el respeto a los demás, la justicia, el servicio. Ninguna ley del Antiguo Testamento hoy obliga a los cristianos, porque los cristianos están bajo otra ley, que es la ley del amor al prójimo, que es la única que dejó Jesús. Por eso, una persona que viva en estas condiciones, o sea, que viva el amor al prójimo, no está ya bajo ninguna prohibición, aunque esa persona sea homosexual. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ariel. Vamos a abrir nuestros micrófonos. Alcen su mano virtual, por favor, si tienen alguna pregunta. Yo creo que va a haber muchas preguntas, ¿verdad? Muy buena exposición. Tenemos a Poimen Navarrete y después a Rogelio Lugo. Pedro Navarrete, te escuchamos. ¿Me escucha, maestro? Sí, te oigo. Mi señal es débil, por eso no puedo abrir la imagen. No hay problema, te adivinamos la cara. Bueno, no es mucho lo que se pierde tampoco. Querido maestro, me parece que con la clase usted ya respondió
parte de mi pregunta, pero quizás la pueda profundizar. Respecto, en el contexto de la ley de Moisés, Deuteronomio 22:5 dice: no vestirá la mujer ropa de varón y el hombre se pondrá vestidos de mujer porque es abominación a Jehová. Esta ley específica de Deuteronomio 22:5 reprueba la homosexualidad o también el travestismo o alguna otra práctica pagana desconocida que se practicaba en Canaán, porque me parece que usted ya lo respondió en el contexto de que estas eran leyes que prohibían la mezcla antinatural. Pero hay otra lectura aquí abajo, ¿no? Respecto al travestismo, no sé. Sí, de algunas leyes no podemos saber exactamente el motivo de la prohibición. Lo que sí podemos saber es que algún motivo tenían. Como hemos dicho, no es que estas leyes, porque a Dios se le antojó o porque al pueblo de Israel se le antojó, porque la verdad que estas leyes, todas las leyes que aparecen en la Biblia, eran las leyes civiles del pueblo de Israel, solo que para ellos estaban inspiradas por Dios y por eso aparecen como si estuvieran en boca de Dios. Pero no es que Dios realmente en persona se le apareció a Moisés y le dijo: escribí esto en el librito que te voy a dictar, no. O sea, eran las leyes que ellos tenían. Muchos siglos después, cuando se escribe el Pentateuco, colocan los códigos legales de ellos como si Dios los hubiera inspirado. Y entonces muchas de estas prácticas tenían un sentido local, temporal de aquel momento. Y tenía que ver muchas con probablemente prácticas cultuales de los pueblos vecinos que los israelitas a veces imitaban y no querían que se identificaran con ellos. Pongo un ejemplo. Supongamos que a veces en algunas iglesias protestantes se prohíbe usar una imagen ¿por qué? Porque los católicos usan y hay que diferenciarse. Y al revés, a veces los católicos se ha prohibido, no hay que leer tanto la Biblia. ¿Por qué? Porque eso lo hacen los protestantes. Yo muchas veces he sentido entre los católicos decir: no hay que leer tanto la Biblia porque uno termina haciéndose protestante, como si estos fueran distintivos de ciertos grupos religiosos. Entonces, a veces también en la antigüedad había prácticas, por ejemplo, hay una práctica que dice: no hervirás al cabrito en la leche de su madre. Y los biblistas se devandan los sesos pensando: ¿por qué está prohibido hervir a un cabrito en la leche de su madre? Bueno, hay muchísimas hipótesis. Probablemente era alguna práctica fetichista o que se practicaba en otros cultos religiosos y que a veces se hacía como una adoración a los dioses paganos y una manera de decir: no nos mezclemos con las otras religiones. Entonces, lo mismo, el usar ropa, los hombres ropa de mujer o las mujeres ropa de hombre, probablemente tenía que ver con ciertas prácticas cultuales de los pueblos vecinos. Grande, maestro. Un abrazo. Gracias, Eugenio. Pedro. Buenas noches. Buenas noches, Nuevamente, Eugenio. profesor, excelente. Estoy encantado con las clases. Por tercer día consecutivo. No sé si se ha mencionado antiguamente, pero me gustaría también que Padre Manuel se pueda, si le permite intervenir. Yo he escuchado que existe a través de la infrahistoria un relato de que la curación del siervo del centurión, ese siervo era su pareja. ¿Es cierto eso? Bueno, ese tema lo vamos a desarrollar el último día. Ya, Por eso gracias. no Qué te bueno respondo que entonces no quiero. Ok, perfecto. No se lo pierdan porque Perfecto, algo gracias. bueno viene. Tommy. Gracias. Tommy Toliero. Tommy parece que se ha ido. Bueno, José Herrera, te escuchamos, Pepe. Claro, creía que venía primero, sí, se fue de una escapada. Ya vuelve. José Herrera, te escuchamos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, primero de todo, muchas gracias. Igual que todo el mundo, esta clase fue excelente y tan buena que son pocas las preguntas que le quedan a uno. Aunque siempre me pasa algo y es que después que se cuelga,
y ya uno está en la cama, comienza uno a pensar nuevamente y salen preguntas y uno dice, ya no está el profesor Ariel. Pero bueno, la primera es, me causó curiosidad que usted dijera que Baal estaba con Ashera, ya que en clase de hebreo había visto que Ashera era la esposa de Yahvé. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con Ashera? O sea, ¿está con uno, está con el otro? Eh, o ¿qué pasó con esa tradición? ¿Será que entonces fue tomado los israelitas tomaron a Ashera de Baal y se lo colocaron a Yahvé? Mm, Bueno, esa es la primera pregunta. mm. Sí, Y, perdón, sí, pregunta y, nomás, la, sí. y la segunda tiene que ver con, usted habló de la prostitución del templo y me acordé que existen ciertas como mitos callejeros que hablan de que hay hermandades como los masones, Rosacruces, que dicen que tienen algunos ritos de iniciación o ya de que se colocan cuando están grandes maestros o algo, y entre esos está supuestamente la relación sexual, y dicen que el gran maestro pues debe tener relación sexual con la mujer del que va a subir de grado, algo así. Bueno, eso, ¿usted qué sabe de eso? Y si tendrá relación con lo que pasaba antes con la prostitución sagrada. Sí. Así. Bueno, con respecto a tu primera pregunta, a ver, en el antiguo cercano Oriente ha pasado lo mismo que han pasado en muchos pueblos que se superponían los dioses. Por ejemplo, vos sabes que los romanos le copiaron los dioses a los griegos y les cambiaron los nombres, así que los mismos nombres, los mismos dioses de los romanos son los antiguos dioses griegos. Y lo mismo pasaba en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel al principio adoraba al dios El. Y ese dios El después lo convirtieron en Baal y después lo convirtieron en Yahvé. O sea, las mismas características que tenía el dios Baal terminó aplicándose a Yahvé. Así que Yahvé es el mismo Baal que ha sido rebautizado y recaracterizado. Y lo mismo con la diosa Asherah, que también a veces se la llama Ishtar. Por supuesto, Asherah era la diosa consorte de Baal, que después pasó a ser Yahvé, la esposa de Yahvé. Vos sabes que el culto a Yahvé en el pueblo de Israel entró tardíamente, o sea, no entró en la época de Moisés, porque en la época de Moisés, en primer lugar, algunos dudan si existió Moisés o no, pero lo que sí es seguro es que Moisés no existió como legislador. O sea, las leyes que nosotros tenemos en la Biblia dadas por Moisés no fueron dadas por Moisés, como les he mostrado hace un rato en la cronología de las leyes más antiguas son del siglo VIII, o sea, 500 años después de Moisés. Por lo tanto, esas leyes no vienen de Moisés y por lo tanto, cuando Moisés aparece diciendo el único Dios tiene que ser Yahvé, el monoteísmo entró en Israel recién en el siglo VII antes de Cristo. Durante toda la época anterior, el pueblo de Israel fue politeísta. Y entonces adoraban a Baal, adoraban a él, adoraban a el Shaddai, a muchas divinidades. Y eso no era que un culto, vamos a decir así, mal visto, porque era lo normal. Recién a partir del siglo VII empieza una reforma religiosa judía y se empieza a decir, hay que adorar un solo Dios. ¿A qué Dios? A Yahvé. Y entonces se retrocedió el culto a Yahvé a la época de Moisés y se hizo constar en la Biblia que fue Moisés el que estableció el monoteísmo de Yahvé. Pero en realidad el culto a Yahvé entró tardíamente y antiguamente se adoraba a Baal con Asherah y después Asherah pasó a ser la esposa de Yahvé en ciertos grupos y después al final desapareció también Asherah y quedó solamente Yahvé. Con respecto a tu segunda pregunta, mira, los Rosacruces no los conozco, pero en cuanto a los masones, son, por lo menos yo voy a hablar de los masones que yo conozco en la Argentina, son excelentes personas. Y la masonería no es ningún movimiento
ni ningún grupo que tenga ninguna aberración. El problema con los masones es que la masonería nació como un grupo de gente libre pensadora. ¿Qué quiere decir libre pensadora? Que no se dejaban imponer ideas bíblicas. Te pongo un ejemplo. Hasta, no sé, el siglo XIX, había que creer que la Tierra giraba, que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y había que creer que la Tierra era plana, había que creer que, no sé, que el hombre fue creado con Adán y Eva. Y claro, había muchos intelectuales, muchos científicos, muchos astrónomos que no querían que le impusieran esas leyes, esas creencias. Pero si pensaban distinto, los quemaban, los mataban. Ya lo que le pasó a Giordano Bruno, que lo quemaron vivo públicamente en la plaza por decir que las estrellas, esos puntitos que se ven arriba, son miles de planetas lejanos y le dijeron, no, esos son adornos del firmamento. Lo quemaron vivo y a Galileo lo encerraron en la prisión. Entonces, no se podía pensar libremente. ¿Qué hacía un intelectual en aquel tiempo? Se juntaba en grupos secretos, que eran los masones. Entonces, los masones han sido brillantes, gente en Argentina, nuestros grandes próceres han sido masones porque era el único lugar donde se podía pensar con libertad. Hoy diríamos que son los claretianos, donde podemos hacer estos cursos y podemos expresarnos con cierta libertad y poder hablar con libertad, porque si dijéramos estas cosas en una parroquia o en un grupo así, no nos dejarían y no nos permitirían. Entonces, los masones no cometían ninguna aberración ni ninguna cosa, digamos así, que se lo pueda acusar de nada, pero siempre han tenido mala fama por eso, por ser libres pensadores y por pensar distinto a lo que la oficialidad obligaba a pensar. Y lo digo con conocimiento de causa porque tengo familias masonas que algunas son mejores que muchas personas cristianas que yo conozco. Son ejemplos de vida. Y entonces decir que porque sean masones y han encontrado ahí ese lugar para pensar son malas personas es realmente desconocer estos grupos. Gracias, profesor. Entre paréntesis, perdón, hasta el código, ustedes saben que el Código de Derecho Canónico antiguo de la Iglesia condenaba a una persona que entraba en la masonería. Por suerte, esa condena ya ha sido eliminada. Así que hoy una persona puede ser masona y no está para nada condenada por la Iglesia, por lo menos por la Iglesia Católica. Muy bien. Gustavo. Hola, ¿qué tal, doctor? Hola, Gustavo. Ayer le hacía yo esta pregunta del Levítico y bueno, hoy quedó más que respondida la pregunta. Una duda, profesor. Alguna vez leí que la ética de, digamos, del tiempo de Moisés o en los tiempos en los que usted nos está ubicando, no estaba asociada con la religión. Es decir, la religión estaba solamente encauzada en fórmulas rituales y la ética, digamos, de los pueblos, del pueblo judío o de los semitas, no tenía nada que ver con esta religión, sino que esta unión entre ética y culto religioso se da hasta las reformas de los profetas que escriben. No sé si que haya de cierto en esto y también si es de esta manera, podemos interpretar que esa religión o ese primer judaísmo primitivo es un judaísmo muy cercano a lo que llamamos religiones pues tribales o muy primitivas. Bueno, sí, es verdad. O sea, los pueblos primitivos tenían religiones que eran meramente exteriores, meramente cultuales, simplemente constaban de prácticas nada más. O sea, para ser una persona religiosa bastaba que ofreciera ciertos sacrificios, que hiciera ciertos ritos y ya está. No incluía la ética de la persona. Probablemente ha sido en el pueblo de Israel donde comenzó a desarrollarse esta unión entre religión y ética.
Y los profetas empezaron a decir, ustedes quieren ser buenos religiosos, no basta con que vengan a traer sacrificio al altar. Vayan durante la semana y den testimonio, que ayuden al hermano, compartan el pan con el que no tiene, sean buena gente. Eso es propio efectivamente de los profetas. Justamente el profeta Isaías, por ejemplo, tiene un sermón durísimo en el capítulo 1 donde dice, me dan asco vuestras reuniones, no soporto vuestras fiestas, porque ustedes durante la semana tienen las manos manchadas con sangre y después vienen aquí el sábado a ofrecerme el culto y me traen los sacrificios que yo me tapo los ojos, dice Dios. No quiero ver los sacrificios que ustedes me traen y me tapo los ojos porque me repugna lo que ustedes me ofrecen porque está manchado de sangre. O sea, esto es una denuncia muy fuerte donde muestra que las religiones meramente cultuales han dado paso a una religión mucho más ética. Y entonces termina diciendo los sacrificios que yo quiero no son que me maten un cabrito, que me maten un animalito y me ofrezcan la sangre. El sacrificio que yo quiero es la misericordia, la justicia, el perdón. Entonces los profetas comienzan a sublimar toda esta religiosidad que terminó desembocando efectivamente después en el cristianismo. Perfecto, muchas gracias, profesor. Gracias, Gustavo. Tommy, creo que ya está Tommy por ahí. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta era, porque yo había leído hace un montón, digamos, de rabinos reformistas, de exégetas, de judíos reformistas, que ellos proponían que en realidad lo que el Levítico prohibía era acostarse con un hombre imaginándose que era una mujer, o la persona que nació heterosexual y probaba tener una relación homosexual, pero que no prohibiría las relaciones homosexuales hechas por alguien que nació homosexual y digamos lo otro. No sé qué opinas de esto. Bueno, ya lo he explicado que mucha gente fuerza el texto para hacerle decir lo que no dice. ¿Dónde dice ahí que está prohibido imaginarse que es hombre, que es mujer? ¿Dónde dice eso? O sea, ahí dice directamente no te acostarás con un hombre como se acuesta con mujer y punto. Entonces, hay muchos esfuerzos de tergiversar el texto y buscarle traducciones, buscarles palabras, y digamos, el éxito de una hipótesis está cuando el consenso de los exegetas lo acepta y van detrás de esta postura. Pero, por ejemplo, estas interpretaciones que yo he presentado de que se refiere a un pariente, se refiere a tal cosa, a la otra, no han tenido aceptación. Y hoy la inmensa mayoría sostiene que no, ahí está prohibida la homosexualidad. Claro, después tenemos que averiguar por qué y si eso sigue vigente, pero lo que dice el texto es lo que realmente dice. Si lo leemos con honestidad exegética, es lo que dice. Bien, gracias, Ariel. Eugenia. Gracias, Tommy. Eugenia Valdés. Sí, hola, muchas gracias. Dos cosas que se me venían. Bueno, entendemos que el término homosexual se refiere a ambos géneros, ¿no? Masculino y femenino. Pero por lo que escuchaba ayer y hoy día, porque el lunes no puedo estar, los textos más bien hablan de entendiendo la homosexualidad desde los hombres, ¿no? Será por el machismo de la Biblia, que en realidad ni siquiera para eso cuentan las mujeres, pero bueno, ahí no, me parece que no hay ninguna referencia. Eso como comentario, pero más que nos puedas decir. Y lo otro es que hace tiempo también, a propósito de lo que tú decías, solo con los claretianos, hace tiempo escuché a un teólogo claretiano, era sacerdote, no me acuerdo su nombre, y que además nos decía en una reunión muy secreta, porque fue hace muchos años, así que media clandestina en Chile, que además el cómo tendemos hoy día a la homosexualidad como una persona, o sea, que se acepta como una persona que siente atraída, erótica, sexual, afectivamente, hacia otra persona del mismo género, no era un término que se conocía como tal en esa época, ni mucho menos, es un término contemporáneo, no podemos hablar de la homosexualidad como lo entendemos hoy día, y que eso estuviese ya escrito en la Biblia. Entonces, a partir de eso, nunca podríamos decir que la Biblia dice nada al respecto, ¿no? Porque hemos ido evolucionando. Entonces, eso ya hace caer todos los posibles textos que queremos exigirle que diga algo para condenar. Eso. Sí. Muchas gracias.
Bueno, con respecto al primer punto, sí, efectivamente la Biblia nunca menciona ni hace alusión a la homosexualidad femenina. Primero porque era muy difícil que una mujer tuviera ocasión de practicar esto porque, digamos, estaban encerradas en la casa, no salían, no tenían círculos de amigas, estas cosas. Y además porque tampoco era un tema, como usted bien dice, que le pudiera interesar a la legislación de Moisés, ¿no? Y lo segundo que dice es un tema que lo vamos a tocar el viernes. El viernes vamos a hablar sobre el término homosexual, cuándo se ha inventado, cómo surge y qué relación tiene cuando, porque es cierto, hasta ahora nosotros hemos hablado de los sodomitas, ayer no apareció la palabra homosexual y hoy hemos hablado de los que se acuestan con hombres como si fuera mujer. Tampoco hemos hablado del término homosexual. Pero el viernes sí vamos a ver las cartas de San Pablo donde aparece la palabra homosexual y ahí vamos a estudiar el tema de la conveniencia o no de esas traducciones. Sí Gracias, que, Eugenia. sí que. Gracias, buenas noches, muchísimas gracias por todo hasta ahora, ha sido de una riqueza inconmensurable, pero yo sí no me quiero quedar con una duda, y es Sí. que en la carta, en el libro de Samuel, en 1 Samuel 18, habla cómo David, y bueno, dice que David ama a Jonathan como a sí mismo, y bueno, está todo esa historia ahí de que se prenda casi de él. Y luego en 2 Samuel 1:26, a la muerte de Jonathan, él dice, tu amor fue para mí mejor que el de las mujeres. Entonces, estos dos textos han sido muy utilizados por los grupos gays para decir que era normal la homosexualidad y me gustaría saber su opinión al respecto, si podemos interpretar eso como una relación homosexual entre ellos dos. Bueno, la verdad que hay 9 textos de la relación de David con Jonathan, en los cuales se puede fundamentar la homosexualidad entre ellos dos. Pero el análisis de los 9 textos nos muestra que no tienen nada que ver con la homosexualidad, nada que ver. Y lo que pasa es que ya no tenía más días de semana para tratar más temas y como eran 6 temas, he tenido que descartar el tema de la homosexualidad del rey David con Jonathan. Así que no lo podría tocar, tendría que desarrollar todo un tema largo para explicarlo. Pero basta con pensar que David, no sé, tuvo 8 esposas, que tuvo 17 hijos, que tuvo un adulterio con Betsabé, se enloqueció por esta mujer a la que la vio desnuda y se volvió loco y lo hizo matar al marido, para pensar que difícilmente, no digo que no haya sido, que la personalidad con la que aparece descrita en la Biblia no encaja con la de una inclinación homosexual. Y ninguno de los textos que se suelen citar hacen referencia a este tipo de inclinación. Gracias. Bien. Manuel, no alcanzó a leer, Belaunde. Belaunde, sí, desde Lima, Perú. ¿Qué tal, Manuel? Doctor Álvarez, un gusto nuevamente. Tengo un par de preguntas. Muy bien. La segunda va a ser facilísima. La primera ya hasta yo mismo estoy complicado. Bueno, haremos el esfuerzo. Gracias. Respecto de la homosexualidad que se le prohibía, se le aceptaba su prohibición por esto de la extensión del género humano. Quería relacionarlo, está relacionado con lo que dice en Malaquías, capítulo 4, que dice, aquí os envío a Elías el profeta antes que venga el día grande de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea, que yo venga y hiera la tierra con maldición. Tan grave es este asunto de limitar la extensión del género humano y la reproducción. Y la segunda era, me interesa el tema de la pornografía sagrada. ¿Puede usted aconsejarme algunos textos para abundar en el asunto? Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, no he entendido lo de Malaquías. Sí conozco la profecía de Malaquías, pero y la
el anuncio de que va a venir al final de los tiempos, pero ¿qué es lo que tiene que ver con la homosexualidad? Esto de Claro. Malaquías. ¿Cómo se va a llegar el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres si con la homosexualidad no habría reproducción? O sea, no habrían hijos y los seres humanos ya no podrían ser padres. No entiendo. A ver, la profecía de Elías, el profeta, nos dice que el corazón de los padres se va a llegar al de los hijos. Se va a llegar. Se va a llegar, sí, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estaban divididos, estaban peleados. Es probable. O Padres, también, o como, sea, como el corazón de un padre se va a acercar a sus hijos si el padre no tiene hijos. O cómo se va a llegar a un hijo que ya no reconoce a sus padres. Entonces, yo por eso le pregunto la relación que habría en que si la homosexualidad abunde en este sentido, que frustra la paternidad o la maternidad humana. Bueno, la verdad que no entiendo mucho, pero efectivamente Malaquías habla de que Dios va a mandar al profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé, exactamente, y él hará volver el corazón de los padres a los hijos porque las familias estaban divididas. Padres e hijos no se hablaban, no se dirigían la palabra, se odiaban, y para el profeta la familia es la base de todo. Entonces lo que anuncia es que va a venir el profeta Elías para hacer que las familias se lleven bien. Ese es el anuncio de la profecía, no tiene nada que ver con si va a haber descendencia, no va a haber descendencia. Dice, donde hay padres y donde hay hijos están peleados. Muchas veces no se hablan, muchas veces hay mala relación, hay celos, hay disputas, hay rencillas. Muchas veces tienen que ver con la herencia, porque el hijo mayor llevaba el doble de la herencia, el hijo menor tiene la mitad. Entonces vivían en tensiones las familias. Además, los padres imponían a veces trabajos que los hijos no querían hacer y como era una estructura patriarcal había que obedecerle. Entonces, lo que dice el profeta es, va a venir, sí, Malaquías, va a venir Elías y va a reconciliar a los padres con los hijos. Nada más. No tiene nada que ver con la sexualidad y homosexualidad y con la descendencia y con los hijos que tienen o no tienen. Donde hay hijos peleados con padres, se van a reconciliar. Okay. Disculpe, yo lo estaba interpretando o quería interpretarlo en la manera en que la relación homosexual no permitiría traer espíritus acá a la tierra y corporalizarlos, ¿no? En ese sentido me iba. Y bueno, pero la relación homosexual, digamos así, al no generar hijos, no genera problemas con los hijos tampoco. ¿Y cuál sería el inconveniente? O sea, aquí el profeta anuncia que donde haya padres con hijos peleados, el profeta los va a reconciliar. Si hay una casa donde todos se llevan bien, el profeta no va a hacer nada, no va a cumplir ninguna función porque se llevan bien en la casa. Es donde haya disputas en el hogar. Y si no hay hijos, tampoco el profeta cumple ninguna función. El profeta va a cumplir una función donde haya divisiones en la familia. Ok, gracias por su respuesta. Nada. ¿La segunda? Sí, me pregunta sobre pornografía sagrada. La verdad que no conozco ni pornografía profana, así que menos te puedo aconsejar con pornografía sagrada, no sabría. La prostitución, la prostitución. Ah, dijiste pornografía, prostitución. Ah, prostitución sagrada. Ah, bueno, eso lo puedes encontrar en los diccionarios bíblicos, prostitución sagrada o culto o prostitución cultural. En los diccionarios bíblicos, hay muchos diccionarios bíblicos donde tratan extensamente estos temas y ahí te explican lo que son los dioses de la fecundidad y los dioses que buscaban el fomento o las religiones que buscaban el fomento sexual para que puedan tener una fecundidad en la tierra y en el ganado. Ahí los puedes encontrar estos temas. Gracias. Gracias, Muy Manuel. bien. José Fernández. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por atender mi pregunta. Claro que sí. Cuando Jesús vino a abolir todo esto, como cristiano católico que soy,
yo entiendo esto. El amar al prójimo es no criticarlo, no marginarlo, no discriminarlo, sea lo que sea cualquier humano. ¿Estoy correcto en eso? Así es. Okay. Efectivamente. Pero no solamente no marginarlo, no discriminarlo, porque esa es una actitud negativa, Sí, sino no. ayudarle, darle una mano, socorrerlo, estar a su lado. Muchas veces nosotros nos creemos virtuosos porque decimos yo no robo, no mato, no miento, no hago daño. Con eso no tenemos ni para empezar el cristianismo. Cuando el joven rico en el Evangelio de San Marcos capítulo 10 se le acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dice, ya conoce los mandamientos, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio. O sea, le empieza a citar los mandamientos de Moisés que son negativos. No robe, no mate, no mienta, no cometa adulterio, no engañes, y él le dice, todo eso lo he cumplido. No, bueno, pará, le dice Jesús. Esa es la primera parte, te falta la segunda. Ahora vete, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, después ven y sigue. Entonces, con eso Jesús le mostró que el cristianismo no consiste en no ser malo, sino en ser bueno. Mucha gente cree que porque no es mala, es una gran persona. No, cuando la persona no es mala, no es nada, es neutra. Solamente cuando es buena persona, está entonces enfilando en el cristianismo. Yo, cuando era sacerdote, mucha gente venía a confesarse y me decía, yo, padre, no robo, no mato, no miento, no hago daño. Yo le decía, mire, con eso no tenemos ni para empezar el cristianismo. El cristianismo consiste cuando yo hago el bien a los demás, ayudo, colaboro, soy generoso, presto mi tiempo, doy de mi esfuerzo para los demás. Entonces ahí es cuando comienza uno a hacer sentir su presencia cristiana. Estar atento al llamado del servicio. Así es. Ok, gracias. Bueno, Gracias, parece José. que se nos está yendo el tiempo. Y como yo sé que al doctor Ariel le faltaron días, ¿qué les parece si organizamos otra semana en algún otro momento? No. Y le podemos titular Cuando los héroes aman, ver la historia de David y Jonathan, de Gilgamesh y Enkidu, de Patroclo y Aquiles, y muchos otros textos de la antigüedad que hablan, que promueven, bueno, la isla de Lesbos, ¿verdad? Con Safo, bueno, en fin, doctor Ariel, de verdad que es un placer escucharte. Qué alegría, de verdad, ver este acercamiento que le has dado. Me quedo sin palabras. Yo creo que mucha gente que está luchando con su identidad, con su orientación, al escuchar esta nueva visión, pues le vas a dar esperanza, nos das alientos, nos vas dando realmente lo que importa, el respeto, el cuidado a la creación, a uno mismo y sobre todo el amor a todas las personas. Muchas gracias, nos vemos nos vemos el día de mañana para continuar explorando sobre la sexualidad y la Biblia. Y el día de mañana ya nos dijo la lectura, ¿verdad? Es sí, la historia de Génesis capítulo 38, vamos a tratar sobre la historia de Judá y de Tamar. De Judá y Tamar, allí vamos a ver el onanismo. Bueno, muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Gracias. A la misma hora. Ah, ¿no hay más el día ese que más tarde? No, va a ser a la misma hora. Lo que pasa, quiero aclararles que yo mañana a la misma hora, esta misma hora, tengo otra clase. Entonces, como la otra clase lamentablemente no la puedo cambiar, lo que vamos a hacer es la clase esta de mañana, yo la voy a grabar temprano. Y entonces la vamos a pasar en el horario de siempre, en el horario normal, así que ustedes la van a poder ver normalmente en el horario de siempre. Solo que va a estar grabada y las preguntas que... El viernes. Claro, las preguntas que puedan surgir mañana, voy a contestarlas el viernes o el sábado. Manuel nos va a dar unos minutos más el viernes, no nos va a cortar tan rápido. Sí. Aquí nos vamos a quedar toda la noche aprendiendo sabiduría como los rabinos. O si les parece, la otra hora de mañana ponemos a rezar el rosario. Ay, no, Manuel.
Es una broma, es un chiste que ni yo me lo sé. Así que de todas maneras, estén por favor a tiempo. Mañana voy a aprovechar solamente después de la clase del profesor Ariel, darles un poquito de la información sobre 2 minutitos sobre el curso del IBICLA. Y después ustedes anotan sus preguntitas y el viernes con mucho gusto ya se van preparando también para un tiempo extra para las preguntas que pudieran surgir de la clase del día de mañana. ¿Estamos en lo correcto? ¿Estamos entendidos? Sí, Estamos muchas entendidos. Gracias. Gracias, buenas noches. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Chao, buenas noches. Excelente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A dormir libres. A dormir.